Muy bien, muchachos, vamos a empezar. ¿Qué características presentan los seres vivos? ¿Qué características presentan los seres vivos? Bueno, la clase pasada habíamos visto Tiene movimiento. organización, tamaño. Acá están las características, chicos. Profesor, sus características. Movimiento. Composición química en sus moléculas, crecimiento, ciclo vital, reproducción, movimiento, metabolismo, adaptación Tiene a la movimiento. estructura, ¿no? Todo esto presentaba entre las características de los seres vivos. Entonces, acá en la segunda ficha nos piden, ¿qué características presentan los seres vivos? Porque tiene movimiento. Entonces, ¿puedo colocar aquí? Tiene movimiento y metabolismo. Puedes colocar, colócalo, por favor. Puedo colocar aquí ¿Cuál, profe, qué? ¿Cuál pongo? el que tú desees, pero que sea cualquiera de estos 8 que está acá. No te preocupes por cualquiera, pero porque acá no te está preguntando coloca los 3 primeros, los 3 últimos, ni nada por el estilo. Simplemente te está preguntando qué características tienen. Entonces colocas, si es un ser vivo, ¿ya? Si es un ser vivo, composición química en sus moléculas. Entonces tú puedes colocar aquí, muy complejas, cambiando constantemente. Colocas esto y entre paréntesis colocas esto que está acá. Muy compleja, cambiando constantemente. Lo voy a colocar yo, ¿ya? Para que veas cómo se trabaja ahí. Entonces, acá se menciona 2 diferencias entre ser vivo y ser inerte. No, eso todavía no estamos ahí. Ya. Todavía estamos acá, en esta parte. Que tenemos que composición química en sus moléculas. Y podemos colocar así entre paréntesis lo que está acá. Muy compleja, cambiando constantemente. Entonces puedo colocar aquí, muy compleja, cambiando constantemente. Ya tú tienes una letra más pequeña, va a entrar ahí sobradamente. ¿Ya, muchachos? Así. Composición química en sus moléculas, muy compleja y cambiando constantemente. Profesor, otro. Reproducción. Colocamos aquí. Reproducción. ¿No? Reproducción. Y entre paréntesis, ¿qué colocamos? ¿Exclusivo de quién? De los seres vivos. Exclusivo de los seres vivos. ¿Ya? Otro. Estructura, por ejemplo. Exclusivo de los ¿Cuál es la seres vivos estructura? activado en... Estructura. 8, ojo, el 8 de acá es con el 8 de acá. ¿Ya? La unidad fundamental es ¿qué cosa? La célula. Entre paréntesis colocamos la unidad fundamental es ¿qué cosa? La célula. ¿Ya? La unidad fundamental es la célula. Esto es más o menos lo que tú puedes ir colocando. Mencione 2 diferencias entre ser vivo y ser inerte. ¿En qué se diferencian, muchachos? A ver, ¿qué has colocado? Es que un ser vivo tiene movimiento y un ser inerte, ¿no? Ya, puede tener movimiento, pero una cosa es movimiento voluntario y otra cosa es movimiento así porque sí. Vamos a colocar otras cosas. Por ejemplo, un ser vivo presenta un ciclo de ¿qué? Ciclo de vida. El ser vivo tiene campo. Y El ser vivo presenta tiene constantemente movimiento. el ser vivo 5, movimiento. Mira, activo en los animales, tropismos, tactismos en los vegetales, ¿no? Acá carecen de movimiento, sí, carecen de movimiento. Entonces podemos colocar, ¿en qué se diferencia? Que un ser vivo tiene movimiento y el ser inerte no. Exacto, tienen movimiento
Por ejemplo, crecimiento. ¿Ya? Presenta un ciclo de vida. ¿No es cierto? Nace, crece, se reproduce y muere. Ahora, su diferencia con el ser inerte. Pregunta. ¿Presenta ciclo de vida? No. Ciclo vital también se le conoce. No tiene, ¿no es cierto? Le decimos aquí, no tiene límite. ¿Tiene movimiento? En el caso del ser vivo, sí. En el caso del ser inerte, no tiene. ¿Qué cosa? No tiene movimiento. ¿Sí? Listo. Esto es lo que vamos a colocar aquí en las dos diferencias entre ser vivo y ser inerte. ¿Qué actividades realizan los seres vivos asociados a la función de nutrición? A ver. Por ejemplo, un león. ¿Qué hace? ¿Se alimenta de qué? De su medio. Por ejemplo, por ahí ve corriendo un conejito, va, lo caza. Por ahí ve un caballito o una cebra, lo va a cazar. Profesor, su alimentación. Comen todos los animales. Ya viste en la tele. Bueno, en el caso de los leones son carnívoros, ¿no? Van a buscar alimentos que tengan o que les dé carne. Otro. ¿Qué hacemos? Digieren sus alimentos. ¿Qué más? Desechan lo innecesario. ¿Ya? Esas tres cosas básicamente. Innecesario. Bueno, ¿qué es innecesario? Desechan lo innecesario. Desechan lo innecesario. Y la 4 o la D, no, hasta ahí nomás lo vamos a dejar, ¿ya? Te voy a dejar esto para que tú lo busques, a ver, busques un otro más. ¿Por qué es importante la función de reproducción, chicos? Colocamos así. Permite perpetuar la especie. Lo que quiere decir producir nuevos individuos. Producir nuevos individuos. 5. Completa. Los seres vivos están formados por pequeñas unidades llamadas. ¿Qué colocaste ahí? A ver, chicos, ¿qué has colocado ahí? Profesor, célula. Muy bien, célula. Muy bien, células. B, las bacterias son organismos porque tienen una sola célula. Unicelulares. Muy bien, unicelulares. Plantas, los animales están compuestos por varias células y se les llama, a los que están compuestos por varias células se le dice Molécula. Pluricelulares. muy bien, pluricelulares. Completar características de los seres vivos. Cumplen un ciclo vital. Primero, ¿qué hacen? Nacen. Muy bien. Luego, Crecen. Crecen. Y mueren. crecen, se reproducen, y por último, mueren.
Muere. Ciclo vital, un ciclo de vida. ¿Su unidad fundamental cuál es? La célula. Muy bien, muy bien, muy bien. La célula. ¿Ya? Me deja escribir. La célula. Muy bien. Si reaccionan ante los... ¿Qué colocamos ahí? ¿Animales? ¿Mm? Estímulos. Estímulos. Muy bien. Sabía que ibas a llegar solo. Estímulos del medio. Son de composición química y biológica. Compleja. 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 Muy bien, compleja. A ver, la última. Organización. Muy bien. Organización. Perfecto. Su cuerpo posee un alto grado de organización. ¿Ya, chicos? Acá estaban las palabras. Acá abajito nomás estaban las palabras. Sí. Era cuestión de ser un poco más curioso para buscar. Muy bien. Completa el mapa conceptual. Completemos, chicos. A ver. ¿Qué colocamos aquí? Seres vivos. Animales. Seres animados. E inanimados. ¿Bacterias? Seres animados. Celular. Unicelular. Unicelular y pluricelular. Muy bien. Pluricelular. ¿Por qué me ven? Está formado por una célula, como por ejemplo, ¿quiénes? Las bacterias. Y podemos decir también cianobacterias. ¿Ya? ¿Más ejemplos? No, solamente estos dos. Nada más. Pluricelulares. Presentan varias células. Vamos a silenciar porque se está viendo hoy, se está escuchando oídos de fondo. Por ejemplo, pluricelulares, ¿a quiénes tenemos? A los honguitos, a las plantas, ¿a quién más? A los animales. Y falta uno más. Los protozoarios. ¿Ya? Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es todo con respecto a lo que son seres vivos. Colorea solo los que son seres vivos. ¿A quiénes vas a colorear acá? Al árbol. La araña. A la araña, ¿no es cierto? No. ¿Cómo que no? Sí, ¿No la es cierto? araña. Sí. La araña es el vivo. Claro. ¿Se reproduce o no se reproduce la araña? Sí, Al gusano. camina, se mueve, crece. Profesor, el volcán. No, el volcán no. El volcán no es un ser vivo. La El medusa. árbol. El árbol. No, el árbol sí. La medusa también, muy bien. ¿Quién más? La ameba. La ameba. Pero hay doble ameba, profe. ¿Ah? La ameba. El El gusano. volcán. La ameba. Hay otro tipo de ameba. Son dos tipos de ameba. ¿Dos tipos de ameba son? Sí, son dos tipos de ameba. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver. Profesor, la vela. No. La estrella. Sí. La estrella de juego. De juguetes. Ah, ya, estrella de juguete. Es estrella de mar. No, estrella del cielo. Del Tampoco espacio. estrella del espacio. Tetera. Tampoco. Tampoco. No. ¿Aquí has encontrado todas las palabras? No, profe, todavía no lo hago. Todavía no lo haces. Muy bien, chicos, hemos terminado hasta aquí con todo lo que son seres vivos, muchachos. Muy bien. Ya hemos terminado hasta aquí con todo lo que son seres vivos, chicos. ¿Ya? Muy bien, chicos, empezamos con ese tema rápidamente. Vamos a hablar de lo que es biología celular.
La biología celular se desarrolla a partir del descubrimiento del microscopio. ¿Por qué? Porque el microscopio nos permite ver qué cosa. Algo muy chiquitito, algo muy pequeño, algo que no está a simple vista. Nos permite ver estructuras que son muy pequeñitas. De eso se encarga ¿quién? El microscopio. Entonces, esto precisamente nos ha facilitado en gran medida las observaciones para poder ver, ¿qué cosa? Para poder ver las células. ¿Ya? ¿Quién empezó por ver las células? ¿Quiénes fueron los primeros quién fue el primero en observar la célula? Fue Robert Hooke. ¿Ya? Utilizó precisamente un microscopio que era antiguo, muy rudimentario, y pudo observar el interior de una lámina de corcho. En ella pudo ver una serie de compartimentos a los que les denominó, en realidad él no le dice células, él le dice celdas. ¿Ya? Ese fue el primer nombre que le colocó Robert Hooke, celdas. Ya años después les dan el nombre oficial de qué, de células. Eso ya fueron los mismos científicos. ¿Ya? Hooke realiza un bosquejo de lo que había observado, tal como se muestra en la parte superior, bueno, en la fotografía. ¿No? Esto es lo que él observa. Fíjate, este es el microscopio antiguo que se utilizó. Y estas son sus observaciones, esta parte de acá. ¿Ese es el microscopio? ¿Ese es el microscopio? Ese es el microscopio. Parece una botella. Parece una botella. Por eso se le dice que era un microscopio rudimentario. Observa acá. Esto que está acá de negro, y yo veo aquí como cuadraditos chiquititos, esos son precisamente las divisiones, las comparticiones, lo que se conoce como celdas. Él le llamó celdas, pero que ahora se conoce con el nombre de ¿qué? De células. Son células muertas en realidad. ¿Ya? Entonces, precisamente él hace un bosquejo de lo que había observado, tal como se muestra en la parte superior de la fotografía. Más tarde se supo que Hooke había hecho uno de los más grandes descubrimientos de la ciencia, pues había descubierto la unidad básica fundamental de la vida, que es ¿qué cosa? La célula. Es decir, la mínima cantidad de materia viva capaz de llevar a cabo todos los procesos vitales como la reproducción y metabolismo. Es así como surge la ciencia llamada la biología celular, también llamado citología. La citología precisamente es el estudio de qué, o hace el estudio de qué, de la célula. No te vayas a olvidar de esto. Citología, ¿qué estudia? La célula. ¿Ya? Muy bien. ¿A qué es lo que nosotros vamos a llamar célula? Por definición, a la mínima cantidad de materia viva capaz de llevar a cabo procesos biológicos como respiración, digestión, excreción, reproducción. ¿Ya? Esto es importante que lo tengas, ¿cómo se llama? Como un concepto bien claro. ¿Ya? Esto parece sencillo, pero hay veces esto no está muy claro. Cuando te dice mínima cantidad de materia, es que esta mínima quiere decir que es muy pequeñita. Pero muy pequeñita. Pero este pequeñito es capaz de hacer ¿qué cosa? Procesos biológicos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué puede hacer? Puede respirar, puede digerir, puede excretar, puede reproducirse. ¿Ya? Siendo tan pequeñito, ¿puede hacer todo eso? Sí, puede hacer todo eso. ¿Ya? Otra definición que también podemos decir, ¿no? También se puede decir que es la mínima porción de materia viva que posee vida autónoma al interior del organismo. Básicamente es lo mismo, ¿no? Solamente que con palabras más sintetizadas. El concepto más importante de célula que se tiene actualmente es el siguiente. La célula es la unidad anatómica, genética y funcional de todos los seres vivos, ¿no? Esto es lo que nosotros entendemos como el concepto de célula. ¿Ya? Lo vamos a remarcar. ¿Ya? Este es el concepto. Que te dicen, ¿qué cosa es la célula? Es la unidad anatómica, genética y funcional de todos los seres vivos.
no te vayas a olvidar, ¿ah? Es la unidad anatómica porque determina la forma del organismo. Es la unidad genética porque contiene el ADN, que es el programa genético de un individuo. Y es la unidad fundamental porque es capaz de llevar a cabo todos los procesos que permiten la existencia de un ser. Acá tenemos un poco de historia acerca del descubrimiento de la célula, ¿no? El invento que hizo posible el descubrimiento de la célula y su posterior estudio fue sin lugar a duda el microscopio. La utilización del microscopio facilitó el desarrollo de ¿qué? De la citología y la biología o biología celular. Se dice que se ocupa del estudio ¿de quién? De la célula. Se denomina microscopio a todo instrumento que se utilice para obtener una imagen aumentada y detallada muy pequeños de objetos minúsculos. El primer microscopio data del año de 1590 y fue construido por el holandés Zacharias Janssen. En 1665, Robert Hood observa con un microscopio una lámina de corcho y descubre en ella un compartimentos bastante diminutos a los que denominó celdas, en realidad, o células. Hood utiliza la palabra célula, que en latín significa pequeña cantidad, para describir los minúsculos compartimentos que constituyen a un organismo. El descubrimiento de Hood fue importante para el perfeccionamiento del microscopio y para el nacimiento de la biología celular. Muy bien, aquí vamos. La microscopía alcanza su máximo desarrollo en el año de 1935, cuando un grupo de científicos alemanes inventaron el microscopio electrónico. Con el microscopio electrónico, muchachos, yo puedo ver más allá, pero más allá de lo que usualmente se puede ver, el cual marca una nueva era en el campo de la biología celular. Con este microscopio es posible observar y estudiar ¿qué cosa? La célula viva y cada uno de sus componentes, como las mitocondrias, el aparato de Golgi, el ribosomas, membranas celulares, todo lo que constituye a la célula. Entre 1668 y 1674, Van Leeuwenhoek, fabricante holandés de microscopio, observa y describe ¿qué cosa? Los glóbulos rojos, los espermatozoides, los protozoarios y bacterias. En 1831, Robert Brown descubre el núcleo de la célula. En 1838 y 1839, Matías y Theodor llegan a la conclusión de que todos los seres vivos, sean animales o vegetales, están compuestos ¿de qué? De células. A este nuevo conocimiento se le dio el nombre de teoría celular. ¿En qué consiste la teoría celular? Fue en 1838 y 1839 en que Matías y Theodor propusieron que todos los seres vivos están formados por células, que con sus unidades estructurales y funcionales, con sus unidades estructurales y funcionales. A esto se le conoce como la primera teoría celular. Actualmente la teoría celular propone que la célula es la unidad estructural, anatómica, genética y funcional de todos los seres vivos. Eso es lo que acabamos de ver hace poco. Clasificación de la célula. Básicamente conocemos dos: las células procariotas y las células eucariotas. Son dos tipos: las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas se puede decir así, son células primitivas. Quiere decir que están hace mucho tiempo aquí. Son los primeros, por así decirlo, las primeras células que aparecen
aquí en el planeta. Se estima que aparecieron hace 3.800 millones de años. 3.800, no, perdón. Se estima que aparecieron hace 3.800 millones de años. Este tipo de célula está presente en arqueobacterias, bacterias y cianobacterias. Su estructura es bastante simple. Se trata de células que no presentan membrana nuclear. Tomar nota de esto. Una célula procariota no presenta ¿qué cosa? Membrana nuclear. Por lo tanto, carecen ¿de qué? De núcleo. Su ADN es de forma circular y se encuentra disperso. ¿Ya? Eso también hay que considerarlo. El ADN es de forma circular y se encuentra disperso. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué aclaramos con esto? Carecen de citoesqueleto, así como de organelas membranosas, tales como las mitocondrias, cloroplastos, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, entre otros. Lo que sí poseen es ribosomas, donde realiza ¿qué cosa? La síntesis de proteínas. Y mesosomas, donde se lleva a cabo la respiración celular. Además, poseen una membrana celular compuesta de fosfolípidos y proteínas y una pared celular compuesta de peptidoglicanos en las bacterias y de celulosa en las cianobacterias. Su estructura, que es la que estamos viendo aquí, esto es una célula procariota. Aquí encontramos precisamente Sí, el profe, ADN. como un cuadradito. Exacto, así como un cuadradito. Parece como una maquinita, ¿no? Pero todo eso Sí. es lo que nosotros conocemos como célula procariota. ¿Ya? Tiene sus partes, tiene mesosomas, pared celular, presenta pared celular y por encima de la pared celular presenta una cápsula que lo protege. Aquí en el centro encontramos lo que se llama membrana celular. Tiene tres paredes, ¿no? Tres protecciones. Membrana, pared y cápsula. Flagelos, que es lo que permite que se pueda mover. Plásmidos, ribosomas, ADN circular desnudo. ¿Por qué dice ribosoma 70 segundos? ¿O es 70 S, es una clasificación de los ribosomas. Pili o fimbria, que es este piquito que está acá. Y este es su ADN desnudo circular. No tiene protección, no tiene núcleo. Y eso no le permite evolucionar como lo hace ¿quién? Las células eucariotas. ¿En qué se diferencia una célula procariota de una célula eucariota? En primer lugar, si hablamos de quién está más antes, nosotros siempre vamos a llegar a una conclusión. Más antiguo es la célula procariota. Y, por así decirlo, el más nuevecito, entre comillas, es la célula eucariota. ¿Ya? Es una célula nueva. ¿Cuándo aparece este? Dice. Son células más evolucionadas que existen, dice. Se cree que surgieron a partir de las células procariotas hace aproximadamente 1.000 millones de años. Hay una diferencia entre el que apareció 3.800 millones de años y entre el que aparece 1.000 millones de años antes. ¿Quién apareció primero? El más antiguito, 3.800 millones de años. Y este que es el más nuevecito, 1.000 millones de años. Este tipo de célula está presente en casi todos, protozoarios, hongos, algas, plantas y animales. ¿Ya? Bueno, algas está incluido acá en protozoario. Se puede decir que hay dos tipos de células eucariotas, animal y vegetal. Animal, por ejemplo, presentes en los protozoarios y animales, y vegetales en los hongos, plantas. Su estructura es más compleja. Si poseen núcleo, citoesqueleto y organelas membranosas, dice,
sí poseen núcleo, citoesqueleto y organelas membranosas. Su ADN es alargado y se localiza dentro de el núcleo. El ADN se halla combinado con unas proteínas llamadas histonas. Dicha combinación origina un compuesto denominado cromatina. Acá tenemos lo que serían para nosotros tanto la célula animal como la célula vegetal. ¿Ya? Célula animal por arriba. Profesor, la célula animal que tiene, tiene núcleo. A diferencia de la célula, de las células procariotas que no lo tienen. Esta sí lo tiene. Y es más, tiene organelas, aparato de Golgi, ribosomas, mitocondrias, lisosomas, retículo endoplasmático, peroxisomas, centriolos, tiene, bueno, entre otras cosas, ¿no? Tiene esto que está aquí, que se le conoce con el nombre de ¿qué? De organelas, ¿no? Igual que la célula vegetal también tiene sus organelas. ¿En qué se diferencia una célula animal de una célula vegetal? Es que la célula animal carece de pared celular. Tus células, por ejemplo, no tienen pared celular. En cambio, la célula animal, bueno, la célula animal no lo tiene. En cambio, la célula vegetal sí tiene pared celular.